de Dios, amén. Leyeron sus devocionales. 2 o 3 amén. No sean así, leamos. Vamos por favor a sus Biblias, a 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. ¿Cuántos ya están ahí? ¿Ya están ahí? Amén. A veces el amén se vuelve como una muletilla un poco, porque casi a todo es amén, ¿verdad? Amén, amén, amén. Pero es una reafirmación acerca de lo que hablamos, porque ahí reafirmamos lo que estamos hablando. Primera de Samuel capítulo 15. ¿Ya están ahí? Versículo 1. Desde el versículo 1. Sí, cuando te digo el versículo es que es desde el primero. ¿Están ahí? Pero antes de iniciar, el tema se llama obediencia y sacrificios. Amén. ¿Cuántos sienten que es un sacrificio venir a este lugar? Es que, pastor, me cuesta trabajo. ¿O es obediencia? ¿Quién lo siente como obediencia o lo sienten como obediencia y sacrificio? Porque al principio es así, un poco. No entendemos qué pasa y decimos, híjole, tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y estamos bajo la idea de, híjole, se volvió un sacrificio ya estar viniendo. Se volvió un sacrificio estar leyendo. Déjame decirte que debemos aprender a movernos, dile al que está a tu lado, por obediencia. Amén. Obediencia. La obediencia es importante. En este caso es la obediencia a Dios. No podemos caminar si no es bajo obediencia. Y si no les doy este tema, estaría yo también atentando. Sería un desobediente, un rebelde. Entonces vamos a ir ahí desde el versículo 1. Dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese, ¿por qué? Por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras ¿de quién? De Jehová. Samuel fue uno de los más grandes profetas que podemos encontrar en la Biblia. Dios lo usó muchísimo para hablar al pueblo. Y cabe resaltar que Samuel tuvo sus errores, tuvo malas experiencias. Esta fue una de ellas, una mala experiencia. Samuel le tocó ungir a alguien que Dios le pidió que ungiera para poder dirigir a su pueblo. A veces nosotros elegimos personas para que nos dirijan, o hay personas que, bueno, en este caso tenemos una presidenta municipal que se supone que nosotros elegimos, ¿sí o no? Amén. Bueno, si votaste, si no votaste, pues no hay problema. No tienes edad posiblemente, o no tienes credencial, o no te gusta votar. Pero la mayoría de nosotros, de los que somos adultos, elegimos a nuestras autoridades por medio del voto. Dios eligió a Saúl. Dice, pero aquí Samuel está diciendo, está atento, que estuviera atento. Dice, ahora pues está atento a las palabras ¿de quién? De Jehová. Dios te eligió, Jehová te eligió, pero necesitas estar atento a lo que Él te diga. Amén. Dios te ha elegido. ¿Por qué habiendo tantos pecadores en el mundo te eligió a ti? No te eligió por ser santo. Les decía hace unas semanas, yo no creo haber sido escogido por Dios por buena gente.
Yo creo que más bien Dios me escogió porque era de lo peorcito que podía haber. Y hasta la fecha lo sigo pensando así. Yo no pienso que Dios me eligió es que era el más seriecito del barrio. No, o sea, no fue por eso. Si hubiera sido por eso, pues hubiera elegido a otro. Hay muchas personas que creo yo que podrían pasar por más buena gente que su servidor que está aquí, o el servidor de Dios en este caso. Pero esto nos tiene que quedar bien claro, porque cuando tú y yo no estamos atentos a las palabras de Dios, tendemos a equivocarnos constantemente. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando Dios libera a su pueblo tuvo diferentes enemigos, entre ellos Amalec. Amalec se le opuso y creó conflictos, hizo de las suyas contra el pueblo, y pues esa Dios se la tenía reservada y escogió a Saúl para castigar a Amalec. Dice: y yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino. Ahí es cuando yo a veces les digo a la gente: no busque vengarse de alguien. O sea, si alguien le hizo daño, Dios va a hacer lo que sea necesario. No tiene por qué usted guardar rencor, o porque es que me hizo daño esta persona, me hizo daño aquel grupo de personas, me hizo daño esta situación. Tranquilo, Dios tiene el control. Amén. Claro, no va a ser a tu tiempo, porque todos luego nos desesperamos. Es que Dios me hará justicia mañana. No, ni mañana, ni pasado mañana, tal vez ni en un mes, ni en un año, tal vez sean 10, 20 años, o tal vez, y quizás sea hasta la siguiente generación. Pero eso no te tiene que abrumar, porque llegado el momento, Dios hará justicia. Por eso dice aquí: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así nos habla el día de hoy. Vamos al versículo 3. Ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene. Esa era la orden. Ve pues y hiera a Amalec y destruye todo. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Está bien explícito esto, ¿verdad? Destruye todo. Todo. Mira que es bien difícil cuando Dios me llamó. Yo tenía muchas cosas en mi cuarto, me acuerdo, que no le agradaban a Dios. Y tuve que sacar, o sea, Dios trató conmigo y tuve que sacar muchas cosas. Hasta el día de hoy, si tú fueras a donde yo duermo, yo casi no tengo nada. Tengo muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque pues yo no pego pósters, yo no pego imágenes, ni versículos vas a encontrar en mi cuarto. Mi cuarto está vacío. Casi, si no hay visitas, estoy yo solo, nada más. Y o sea, no hay nada, ni una figurita de acción que tú digas que pueda ser yo fan de eso. No tengo nada. En el cuarto no tengo más que las camas, 2 camas que hay, almohadas y sábanas, es todo. Pero hay quienes sí tienen muchas cosas en sus cuartos, ¿sí o no? Y que Dios ya les dijo: destrúyelas, tíralas, pero mira que está a tu lado, somos un poquito necios y guardamos cosas que no tenemos que guardar. Hasta las ocultamos, las ponemos debajo de algún lugar para que nadie las vea. Pero ahí están, ocultas. Dile a Jorge, ahí está Jorge, que me lo cambie esto. Tenemos mucha interferencia. Ok, así es. Entonces, Dios le dice a Saúl: a ver, Saúl, quiero que destruyas todo, Amalec y todo lo que tiene. Y Saúl a veces es como nosotros, nos creemos más inteligentes que Dios. Decimos: ¿cómo? O sea, sí, destrúyeme esto, todo, quiero que dejes limpio. ¿Por qué? Porque también un reflejo de quienes somos nosotros es la casa, amén, el lugar donde habitamos. Y en este caso Dios quería limpiar el territorio de los enemigos
de Dios, de Él. Y los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas hay a tu alrededor que Dios te ha pedido quitar y no las quitas? Y sabes que son cosas que a Dios no le agradan. Ahí como que ahorita pongan a trabajar la ardilla. Y la ardilla te va a decir, esto y esto. Pero ¿cómo puede ser posible? Fíjate lo que dice ahí: mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Todo, acaba con todo. Parece algo terrible, ¿sí o no? ¿Por qué lo hizo así Dios? Porque quería que acabaran con todos. Para que no hubiese nada que se levantara contra el pueblo, o nadie que se levantara contra el pueblo de Israel. Nadie, no querían dejar absolutamente nada a Dios. La orden era clara y específica, ¿sí o no? Era muy específica la orden. Acaba con todo. Y si no me entienden, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, o sea 210,000. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. ¿Por qué? Porque apartó lo que hizo en ese momento Saúl. Ustedes no me hicieron daño, con ustedes no tengo problema. Pero los de Amalec, si los hicieron daño, la orden de Dios es acabar con ellos. Salgan todos los que no sean de Amalec. Quiten. El pastor me dijo que limpiara mi cuarto y tiré hasta el jabón. No, pues no vas a tirar el jabón, ni el cloro, o sea, úsalo para limpiar. Es que el pastor me dijo que tirara todo, tiré hasta las ollas. No, necesitas las ollas para cocinar. Sí, porque hay cada hermano que de repente le digo, deshágase de todo, y capaz de que sí se deshace de todo. No, o sea, si tiene ropa, hagamos una remembranza. ¿Quién tiene ropa que sabe que está bien y ropa que sabe que no está tan bien? Y que todavía la tiene en el armario, ya huele a humedad, pero ahí la tiene. En las mujeres, pues no sé, o sea, ustedes piénsenle qué clase de ropa saben que no está bien tenerla ahí. Igual hombres, qué clase de ropa saben que no está bien tenerla ahí y que no la han tirado. Pero bueno, Saúl trató de no dañar a aquellos que no les habían hecho mal. ¿Tuvo buen criterio? Sí. Apartó una cosa de otra. Pero en el 7, vamos a ver el 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. 8. Y tomó vivo a Agag, rey de ¿quién? ¿Cuál era la orden hacia el rey? El primero que le dijo que tenía con el que acabar era el rey. Era el primero. ¿Por qué lo deja vivo? Dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, a todos los mató, pero dejó vivo al rey. La verdad, yo te podría decir, quizás es lo más importante de todo ese reino. Hay cosas que para ti son importantes, que a Dios no le agradan, pero para ti son bien importantes. Y que tú no las desechas, tal vez porque tienes algún apego hacia esas cosas. Tienes apego ahí, no te lo van a poder quitar, aunque Dios te haya dicho, porque esa decisión, pues, aunque ya la tomó Dios, te falta a ti tomarla. ¿A qué estás apegado que a Dios no le agrada? No sé, ni quiero saber. Para que después le digan, pastor, es esto y esto, ore por mí para que me despegue de esto. Despégate tú sola o solo.
Yo no tengo por qué orar por eso. Dios te dijo, despégate de eso, despégate de eso. Pero no hagas lo que hizo Saúl, que agarró y dijo, no, pues destruyo todo, pero dejo al rey. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados. Regrésate. Bien. De los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué? Lo destruyeron. Fíjate cómo dice, y Saúl y el pueblo, ¿qué? Perdonaron. Los dos. Saúl, que era el rey, y su pueblo, el que dirigía. Tomaron todo lo que a su parecer era bueno y se lo quedaron. Y todo lo que a su parecer era malo, lo destruyeron. ¿Qué les dijo Dios? ¿Destruyan qué? Todo. Todo. Todo lo que te aleje de Dios, destrúyelo, quítalo, aléjalo. Acaba con él. Hay quienes de repente somos bien idólatras. A lo que sea, puede ser a una virgen, a un santo, a un artista, a no sé, o sea, agarramos, wow, no, agarra, quítalo, hazlo a un lado, haz un lado lo que sabes que le desagrada a Dios, porque no es que, ¿cómo voy a quitar esto? ¿Y cómo voy a quitar aquello? Pues si es tan bueno, es tan bonito, me costó mucho, pastor. Si sabes que es algo que a Dios le desagrada, agárralo y tíralo, aléjalo. Me acuerdo que hace varios años, una joven tenía mucha ropa muy provocativa en su armario. Su novio era cristiano, ella había aceptado apenas a Cristo. Y dice ella, híjole, yo iba a regalar la ropa, pero si yo se la regalo a alguien, la siguiente persona que tenga esa ropa, pues se va a contaminar de mi sentir, de mi pensamiento cuando yo compré esa ropa. Y así sea mundana o lo que tú quieras, o que no sea cristiana. Dice que la quemó su ropa. La destrozó todo. No quiero que nadie más tenga esta ropa que yo tuve, que yo usé. Porque dice, yo sabía que a Dios le desagradaba esto. Así que llegó un momento dado donde cortó todo, quemó y a la basura. Y muchos no, dicen, no, pues que le sirva a otro, que le sirva a otra. Aunque, ¿te imaginas tener un San Judas de este tamaño? Ay, ¿cómo me voy a deshacer de mis San Juditas? Él está así, el monstruote ese. Son unos 1,500 o 2,000 pesos. ¿Cómo lo voy a pastor? Pero está bien grande, me costó, aunque sea, déjeme venderlo. Nada, destrúyalo. Pero es que está bien bonito, destrúyelo. No te sirve de nada. Destrúyelo, papá. Hay veces que entramos en el conflicto porque nuestros familiares a veces tienen eso en su casa, ya sea brujería, idolatría y todo eso. Si es de ellos, es de ellos. Déjaselos, no tienes de otra. Pero si no es de ellos, si es tuyo, acaba con eso. No te va a servir de nada. De repente, yo veo que en los camiones, ya ven que se estila mucho aquí en los de Acapulco, música a todo lo que da. Algunos choferes son cristianos y te ponen alabanzas, pero la mayoría no, son canciones normales. Si te mueve eso, o sea, si de repente hay quienes agarran y tal canción, preguntan, oye, ¿de quién es esa canción? Y la compran, les mueve. A ti y a mí se supondría que ya no nos tiene que mover eso, amén. Pero si todavía te gusta esa onda y sientes el impulso por comprar, aguas, porque quiere decir que estás muy atado a eso todavía. Si no, lo desechas.
Pero fíjate, dice aquí, y no lo quisieron destruir. No quisieron. Volvemos al ejemplo del San Judotas. No es San Juditas, son Judotas. Pues hay quienes no lo van a querer destruir. Si no lo puedo tirar, vale caro, déjemelo, se lo regalo a alguien. No, tíralo, pum, arrójalo a un segundo piso, desde aquí lo arrojamos si quieres. Pero deshazte de la idolatría, deshazte de esas cosas que sabes que a Dios no le agradan. Algunos tuvieron, yo creo, batallaron con la ouija y ciertas cosas así. Destrúyanlas. Si estás con esas cosas abajo, destrúyelas. No le agradan a Dios. A Dios no le agrada lo que va en contra de su pueblo, en contra de sus hijos. Eso te detiene en tu crecimiento espiritual también. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso sí. Lo bonito no. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto, ¿qué? En pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Cambia la otra versión, por favor, Alma. Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando a ¿quién? ¿Y por qué se altera Samuel si el que la regó quién fue? Saúl. Y ya Samuel veía a Saúl como su hijo, la está regando, las instrucciones fueron claras, destruye todo, pero es necio. Y a veces así yo de repente, cuando he dado una instrucción, ay no, padre, ni modo pues, yo doy la instrucción, si lo quieren hacer bien, si no lo quieren hacer no. Porque es tedioso a veces, repite y repite. ¿Cuántas veces tuvo que repetir Dios las cosas a su pueblo? Muchísimas veces. Pero cada vez que repetía algo, siempre había una consecuencia. Y cuando yo a veces te digo algo de la palabra o tú lo lees, tú y yo tenemos que atender a eso, porque sabemos que puede haber más adelante consecuencias. Si Dios te mostró que tienes que dejar algo que todavía está ahí y que no le agrada a Dios, te va a tocar en algún momento asumir las consecuencias de lo que estás haciendo. Amén. Porque no creas que nos vamos tan, ay, es que ya tengo a Cristo en mi corazón. Sí, claro lo tienes. Y si se supone que sí lo tienes, no deberías estar batallando con eso. Amén. Tanto se alteró Samuel, que no tuvo la culpa, que pasó la noche clamando al Señor. ¿Cuál sería su oración? Padre, perdona que burro, que no me entiende. Necio, perdónalo, Padre. Yo sé que es un... ¿Cómo orarías tú por Saúl? Toda la noche. Que no entiende. Vale. Teflón es lo más sedito que podríamos decir. Porque sí, a veces uno se altera. Porque uno dice, Padre, pues le dije 10 veces y no quiso entender. 20 veces le repetí lo mismo y no quiso. Ahí es lo que luego yo les digo. Yo no me puedo, si yo me alterara por cada cosa que los que están a mi alrededor hacen mal, aun cuando la instrucción de Dios ahí estaba, aun cuando se les enseñó, yo no dormiría, yo no descansaría, yo no podría disfrutar irme al cine porque estaría al pendiente. La volvió a regar, chale, mejor me voy a mi casa a orar porque el hermano la está regando otra vez. No, o sea, se da la instrucción desde aquí, desde la palabra, y adelante, y si la sigues regando es tu rollo. Pero que no vaya a haber consecuencias, eso sí no te lo aseguro. Porque todo tiene, o sea, todo lo que Dios nos da es
nos dice es para bendecirnos, para ayudarnos a crecer en el caminar con Dios, en el caminar con Jesús. 12. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero dijeron: Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento. ¿Qué andaba haciendo Saúl? Él andaba como si nada, mientras Samuel toda la noche orando. Y eso es lo peor, que uno anda bien preocupado luego por el problema del que no obedece a Dios. Uno anda clamando en la noche, Señor, y el otro anda como si nada. Por eso cuando a mí me dicen: pastor, ayúdeme a orar, ¿ya oró usted, hermana? ¿Ya oró usted, hermano? Porque ese ayúdeme a orar es que quiere que yo me ponga a orar, pero ¿ya oró usted? ¿Ya clamó usted? Porque si me va a poner a chambear a mí, pues mínimo usted ya haya hecho su chamba también. Amén. Sí, porque luego habla: pastor, tengo esta necesidad. ¿Ya oró usted? Porque yo me voy a unir a su oración. A su oración me voy a unir. Porque si no me va a pasar como a Samuel, me voy a quedar pelón. Digo, si no era así, me voy a quedar pelón, porque en las noches me voy a dar así, voy a hacer corajes, pues. Así que mientras Samuel clamando toda la noche, Saúl durmió y descansó bien bonito, después de que no siguió las órdenes de Dios, gozándose en la noche, quién sabe qué haciendo tal vez, y pues hagan un monumento porque yo soy bien chido para hacer las cosas. Porque algunos hasta parece que lo hacen ay, pastor, pequé. Y se ríen. Y uno acá orando por ellos y tratando de que lleven una vida lo mejor posible. Y se ríen de sus propias, como le hacía la Chilindrina, ¿no? Porque se ríen de lo que hacen mal. Digo, yo hoy en día lo tomo, no me tomo las cosas como Samuel. Yo entiendo eso, a quien se equivoca y quien no, uno da la instrucción y adelante, pero no es algo, he aprendido pues de los errores de Samuel, la verdad, y procuro no estresarme con eso. Luego dio una vuelta y continuó ¿hacia qué? Bueno, 13. Cuando Samuel llegó a Saúl, dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. 14. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Vamos otra vez al 13. Cámbiate a la Reina Valera, por favor. Fíjate lo que dice. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Y por qué dice que sí cumplió? Mentiroso. Hay gente que miente con todos sus dientes. Yo no les quiero, miren, hermanos, yo confío en que van a hacer las cosas, por mí no hay problema que no las hagan. Pero cuando a mí alguien me dice: pastor, yo lloré, aunque no he llorado, yo les creo, yo no tengo problema. El problema es cuando me dicen: yo oré y no pasa absolutamente nada. Y a veces les digo: hermanos, métanse más en oración, yo les apoyo, algo va a pasar, algo va a hacer Dios, no se preocupe. Cuando hay 2 o 3 bajo el mismo propósito, Dios está ahí. Amén. Entonces confiamos en Dios. Pero si tú dices que oraste mucho y no oraste nada, si tú dices que ya sacaste todo de tu cuarto y no lo has hecho, si tú dices que ya llevas una vida como Dios te pide que la lleves y no lo has hecho, el problema no es conmigo, tu problema es con Dios.
Amén. A mí no me afecta absolutamente nada. Si tú tienes si tú tienes algo dañino en tu casa, algo que sabes que a Dios no le agrada, no me afecta a mí. Amén. Te afecta a ti. Así esté a 1 metro de distancia, si ya no es mi terreno, es tuyo. Todo lo que compete a la vida de la persona, a él es el que le afecta. Por eso cuando a mí me dicen, pastor, acaba de llegar, porque me acuerdo que eso llegó a pasar en una de las iglesias. Aquí hay alguien que hace brujería en la iglesia, está haciendo brujería, le está afectando a la iglesia no le afecta, que le afecta es a la persona que lo está haciendo, porque a nosotros no nos puede hacer daño nada de eso, si estamos en Cristo. Amén. Claro, si estamos igual que el que está haciendo brujería, pues también le va a ir igual. Pero si tú y yo estamos en Cristo Jesús, Dios pinta la raya y no deja pasar nada de eso. Por eso cuando me dicen a mí, pastor, me están haciendo brujería, ya no me sale nada. ¿Estás bien con Dios? Sí, entonces no te va a afectar. Pero pastor, no estás tan bien con Dios. Porque si estuvieras bien con Dios, no tendrías temor. ¿Dios conmigo? ¿Quién? Contra mí. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo que hagan, pastor, es que usted no sabe, fueron al panteón y enterraron ahí un muñeco que se parece a mí. Y le pusieron agujas. ¿Y qué es? Estás en Cristo Jesús. Yo lo vi, pastor, lo desenterré, fui al panteón. Es que fuiste al panteón. Él decía que había cumplido 14. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo he oído con mis oídos. 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Fue el pueblo o fue el rey? Saúl y el pueblo se pusieron de acuerdo. Por eso cuando me dicen a mí es que pecamos, pues se pusieron de acuerdo. Si eran dos, ustedes dos. Pequé, pues tú solito. Pero cuando dicen pecamos, se pusieron de acuerdo. No fue que uno sí y uno no. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y uno que sabe que no hizo la voluntad de Dios, lo primero que va a hacer es echarle la culpa al otro. Es que fue él, pastor, por culpa de él. Él me llevó la tentación y yo no tuve más que agarrarlo. No le hagamos al cuento. Cuando una persona no te obliga a pecar, no te obliga, lo haces de común acuerdo. Amén. Me acuerdo que cuando iba en la prepa ya, iba a las discos, yo llegaba solo a la disco, nadie pasaba por mí, y me conocí varias. Ya después pasaban por mí, cuando iba a la universidad, ahí sí, pasaban por mí, y en carro, en un bochito, y me iba a todos lados con ellos, y nos poníamos de acuerdo. Te va a decir, dile al que está a tu lado, ya no nos pongamos de acuerdo para pecar, ya no. Hagamos las cosas bien, porque si no le va a pasar lo que a Saúl, fíjense. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, por lo demás lo destruimos. ¿Quién tuvo la culpa? Decía Saúl, el pueblo. Todavía no era lo de Poncio Pilato, pero él se estaba lavando las manos. Cuando él era el rey, él era el líder,
Él era a quien Dios había puesto para que hicieran y obedecieran las instrucciones que Dios daba. Amén. Pero Saúl, bueno, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: pues dímelo. ¿Qué te dijo? 17. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho el jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Como que a veces buscamos ahí un pretextito, ¿verdad? Bueno, sí lo hice, pero no lo hice todo. O sea, vamos por partes, ¿no? Pastor, déjeme que deje el pecado de a poco a poquito. La hechicería, la idolatría, déjeme de poquito en poquito. No, Dios quiere que lo destruyas. Amén. A ver, ¿cómo acabó David con Goliat? Acabó, esa palabra estoy usando. No cómo lo mató, cómo lo acabó. Primero con una piedra, ¿no? Pum, en la frente y vámonos para abajo. Pero por si se levantaba, tomó su espada y le cortó la cabeza. Porque si se levanta, capaz de que se viene contra mí más fuerte. Entonces David agarró con la espada, pum, la cabeza, y toda la gente que lo vio le tuvo miedo. El enemigo, mira, el enemigo lo que hace simplemente es ponerte ahí lo que te va a hacer caer, lo que te va a alejar de Dios. Dios, la orden que te da es clara: deja aquello, quita aquello, deshazte de aquello que te va a apartar de Dios. 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjate, ahí dice prácticamente Saúl: yo perdoné al rey, pero tu pueblo se quedó con todo lo demás. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Cuando se nos da una orden, o cuando Dios nos da una orden, tratar de poner la mayor atención posible. Amén. Que a veces se te está hablando, se te está dando una instrucción, y ya después, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Y luego yo les pregunto: ¿tienen dudas? No tengo dudas, pastor. Todo bien. ¿Le entendiste? Sigue. Y ya que llegamos allá a las albercas, ¿qué dijo el pastor? ¿Era así o era así? Porque a veces no ponemos atención. ¿Cuántos de aquí éramos distraídos en la escuela? Y nos sentábamos hasta atrás. No escuchábamos lo que estaba diciendo el maestro. Y aparte, como estábamos bien ciegos, ni siquiera leíamos lo que había en el pizarrón. 3 cosas que a veces tenemos en contra: somos distraídos, o luego no tomamos apuntes. Nos vale. Por eso cuando Dios da una instrucción, te dice: inclina tu oído, pon atención, porque si se te va algo, después vienen las consecuencias. Dice aquí:
Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Vete al de atrás todavía. Ahí tengo algo más que decirles. Vete. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí viene algo que se practica mucho, desafortunadamente. Cuando no obedecemos, buscamos resarcir nuestra falta de obediencia. ¿Qué quiere decir? Es como con nuestros padres. Nos dijeron, vas a ir a traer las tortillas. Se te olvidan. Híjole, y después andas buscando, queriendo resarcir, vas por un bolillo o por otras cosas y tratando, o sea, porque la regaste. Porque sabes que la regaste por no poner atención, se te pasó el horario, lo que tú quieras. Pero tratas de resarcir tu falta de obediencia. El ser humano, cuando sabe que la regó con Dios, busca hacer algo para Dios. Ay, ahora voy a llegar a, pequé en la semana, voy a buscar hacer algo para Dios. Sí, voy a estar con mis manos levantadas, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro. Independientemente de que te puedas arrepentir de lo que hiciste. Amén. Eso es de ley. Eso va implícito. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero hay veces que queremos tratar de resarcir o tratar de pagar por lo que hicimos mal haciendo cosas. No. Tú no puedes pagar por tu desobediencia. Vas, te arrepientes, Jesús, perdóname. Y empiezas a hacer las cosas. Pero no es como que tú puedas pagar. Si desobedeces a tu papá, no es, oye, pa, te desobedecí, toma 50 varos, ¿no? Ni modo. No. Oye, te doy la mitad de mi quincena, pero perdóname. Te trabajo más horas, te trabajo extra. Ten ahí un beitón, ¿no? Échame la mano. Clásico, ¿verdad? Vas en el carro, te pasa el semáforo, por desobediente, por distraído, por lo que tú quieras, te detiene la patrulla. ¿Qué pasó, mi poli? Uno de 50, bueno, ahorita ya de 50 no creo, pero uno de 100 todavía tal vez te lo aceptan. ¿Por qué? Por desobediente, por distraído, porque ibas viendo lo que no tenías que ver, te pasaste el semáforo. Para tratar de restituir el hecho de que desobedeciste el semáforo, pagas. Dios no se la toma bien esa. No se lo toma bien Dios. Hoy en día estamos bajo la gracia, tenemos a Jesús que murió por nuestros pecados. Te repito, podemos ir a Él y decirle, Señor, perdóname. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y servimos. Pero que tú quieras pagar con servicios tus pecados, no la vas a armar. No acabas nunca. No te lo está tomando en cuenta Dios. Así de claro te lo digo. Si tú estás intentando pagar o hacer penitencia por uno de tus pecados, no sirve delante de Dios. Pastor, pero si yo me voy de rodillas de aquí hasta la Ciudad de México para pagar por mis pecados, no sirve de nada. Lo único que te vas a traer son unas rodillas todas peladas, una deshidratación. Eso no sirve. Porque para Dios, dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Hoy pequé, pero mañana me sacrifico. No es así. Por más que te sacrifiques, el único sacrificio que vale delante de Dios o que valió delante de Dios es el de Jesús, nada más. Tú eres, ¿cómo va a servir un sacrificio de alguien que es bien pecador? No sirve. Por eso le decía a Samuel, lo que vayas a hacer no va a servir. Dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros es muchísimo mejor. Por eso, cuando Dios nos da una instrucción, es necesario obedecer. Amén. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿la qué? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo quitó de ser rey Dios por desobediente, por no prestar atención. Era facilísimo prestar atención, apuntar, decir, lo que diga Dios, esto, lo que diga, eso, porque Dios pidió esto, y lo voy a hacer. Yo a veces tengo así como que mis listas, toca bautizos, toca eso, toca lo. Y lo vamos haciendo, porque si no, muestro cierta obstinación diciendo, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Cámbialo a la otra versión, ese 23, por favor, NBI. La rebeldía es tan grave como la denominación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. 24. He pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice ¿qué? ¿Cómo vas a intimidar a un rey? Es que te imaginas que yo le dijera a Dios que le tuve miedo a mi mamá, a Dios. Mi mamá quería que hiciera esto y aquello, y yo le obedecí. Así, si tú eres el pastor, ¿qué le andas haciendo caso a tu mamá o a tu papá? Tú hazme caso, o sea, por eso a veces cuando me dice, llega mi mamá y me dice algo, oye, le digo no. Y no se han dado cuenta, pero varias veces yo le tengo que decir a mamá, no, o a Fanny, o a Jorge, o a Cielos que está, o a mi papá, no, porque no es lo que, porque el que acarrea la responsabilidad, el que tiene la responsabilidad, ¿quién es? El pastor. Yo no solamente tengo la responsabilidad por mi vida, también por la vida espiritual de ustedes. Si yo no les enseño esto, pues Dios me va a reclamar un día, me va a decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no le diste esa enseñanza? Yo necesitaba que se las dieras para que entendieran que deben de obedecer a la palabra. Amén. Cuando tú veas que yo te digo algo que no es conforme a la palabra, o que ni siquiera hablo la Biblia y ni te doy un versículo, ahí sí, no me hagas caso. No me hagas caso. Pero si te lo estoy diciendo conforme a la palabra, versículo por versículo, tratándote de explicar que es mejor agradar a Dios, espero que escuches. Porque si no, te la vas a pasar echándole la culpa a todo el mundo, de lo que te sale bien y de lo que no te sale bien. Como te digo, hoy en día muchos le echan la culpa a los pastores, a los líderes, a las ovejas, a los hermanos, y acá, y es que me hizo esto, aquello, y es... Sí, claro, o sea, desafortunadamente tuviste que pasar por esas experiencias para entender que necesitas la palabra. A tu líder y al pastor, pues sí, pero necesitas la palabra. Amén. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Ahora resulta que les hizo más caso a sus soldados que a Dios. 25. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. 26. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado. ¿Cómo qué? Como rey de Israel. Es el último, ¿verdad? ¿Faltan cuántos? ¿Cuál? Como 20, dice. 7, 8, 9. Vamos al 27, vamos a terminar de leer esa parte. 27. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. 28. Entonces Samuel dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado ¿a quién? A otro más digno que tú. ¿A quién se lo entregó? A David. 29. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para qué cambiar de opinión. Vamos al 30, pero cámbiate a versión Reina Valera para que ya tengan ahí. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore ¿a qué? A Jehová tu Dios.
Ya no dijo a Jehová mi Dios, dijo a Jehová ¿qué? Tu Dios. Él ya se había apartado totalmente. Hermano, ore. Usted que es cristiano, ore por mí. Ore a su Dios. A mí me lo han dicho así. Ore a su Dios. No es el mismo que el tuyo, nada más que tú no quieres la responsabilidad. Porque es bien difícil de repente orar y decirle: Señor, perdóname porque soy bien pecador, bien inútil, no entiendo, no me entra nada en la leo y no vuelvo a entender. A veces tienes que pasar por eso. Padre, ni un versículo se me pega. ¿Por qué? No es posible. Pasa por eso. Yo también lo pasé. Porque te tienes que sincerar con Él. Para que no llegue otro o le eche la culpa a otro. Es que por culpa de Él. No, porque tú no quisiste leer. Nada más. Porque ahí estaba la palabra. Pudiste haber leído, pudiste haber entendido, pero tú no quisiste. Deja de echarle la culpa a los demás. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Saúl quería seguir guardando las apariencias de seguir siendo rey. 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino, y Agag vino a él alegremente. Dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, él ya estaba feliz porque él era el único vivo y todo su pueblo estaba muerto. El que es pecador le interesa él mismo nada más. Que a los demás les vaya como en feria. Pero mientras yo estoy bien, no hay problema. Yo sigo pecando como si nada. Pues no. Fíjense en el 34. 33, perdón. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos ¿a quién? Delante de Jehová en Gilgal. ¿Por qué no lo hizo Saúl? ¿Por qué no lo hizo Saúl? Y dale, ¿verdad? Ese Saúl no entiende. Tuvo que venir el pastor y agarrar la estatua que tenías ahí y aventarla por la ventana. Y agarrar el pecado de ahí y aventarlo por la ventana de la casa. Tuvo que llegar el pastor. Miren que gracias a Dios no me ha tocado hacer eso, nunca. Yo siempre que me invitan a un hogar o que voy a un hogar, sí regreso a ver qué cosas hay, pero no como para, ay hermano, eso es del diablo, eso también es del diablo, y eso es del diablo también, hermano, eso es del diablo. No, o sea, yo agarro, porque yo no vivo ahí. Yo voy, enseño la palabra y poco a poco la gente se va deshaciendo de algunas cosas, pero yo no voy a juzgar eso, pues, porque hay quienes van a las casas y andan viendo, hermano, por eso está bien enchamucado usted. Y así llegan, hermano, ya sé por qué batalla tanto con su esposa, ya sé por qué batalla tanto ya sé por qué batalla con, pues no estoy viendo ahí que tiene eso. No, hombre, hermano, ¿no le ha pasado algo peor? O llegan con su botellita de aceite, ¿no? Vamos a ungir, hermanos, a todos. Aquí lo vamos a llenar de aceite. Tráigase el 1, 2, 3, el patrona. Y aquí vamos a ungir todo para que quede limpio, hermano. Porque si no queda limpio y no está ungido, no es de Dios. Eso no tiene nada que ver. Hay quienes dicen: pastor, écheme aceite, algo para que se me quite el pecado. Arrepiéntete y empieza a tomar decisiones diferentes, decisiones que le agraden a Dios. Léete, escucha. Hoy en día pones el YouTube y le dices: Alexa, ponme el libro de Génesis, por favor, y te lo pone. Y ahí te empieza, ¿cuándo empieza el libro de Génesis? Ya me fue el Génesis 1:1. Mande. Pero lo hacen luego con voz española, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
O le dices, Alexa, en voz de argentino, por favor, y te empieza a hablar. O en una voz neutral, o luego te hablan como inteligencia artificial también hoy en día. Pero ahí está la palabra. Y tomas nota y ves en qué estás bien, en qué estás mal, y con lo que estás mal lo empiezas a quitar de tu vida. Pero no estás esperando, pastor, por favor, lo invito a mi casa para que saque de ahí todo lo que me estorba. Yo no voy a ir a eso. Si no soy servicio de limpieza, que los hay, en Estados Unidos, creo que aquí en México todavía no ha llegado a eso. Hay personas que se dedican a limpiar casas que están llenas de basura, cerros, y te la dejan impecable. Sí hay, pero les tienes que dar una buena lana. Y ahí es cuando los hermanos luego se ofenden, porque dicen, ay, el pastor nada más vino para que le ofrende. Pues no, o sea, tampoco es para eso. Creo que hasta ahí ya entendimos, ¿verdad? Era el último. Sí, es el último, ¿no? Todavía faltan. A ver, dale el 34, pues. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Te imaginas a Samuel? Llore por Saúl, ¿por qué la regaste? ¿Por qué no aprendiste? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué? Pues tomó sus propias decisiones. Saúl ya estaba grandecito y lo hacía mal. Tú y yo tenemos que aprender de esto, iglesia, porque Dios nos pone a veces en ciertos lugares, en ciertas casas, para predicar. Amén. No para consentir, porque a veces consentimos mucho el pecado. Y me refiero más al hecho de cuando nosotros estamos en ese lugar de liderazgo, papás en sus casas. A veces el papá no quiere nada con Dios y mamá sí. Entonces, lo que a ti te corresponda, hazlo como mamá o como papá. No vayas a entrar en conflicto tampoco con el que no cree en Dios. No se necesita. Lo que esté a tu alcance, que sepas que puedes deshacerte de ello, hazlo. Lo que no. No te metas con las pertenencias de otros, porque vas a salir peleado. No se trata de que agarres y que tires todo lo que está mal de tu hijo o de tu hija. No. Enseña de la palabra, y si lo tira, gloria a Dios. Y si no lo tira, al tiempo, pero sin dejar de enseñar. Va a haber algún momento donde va a atender al consejo. Amén. Porque si tú agarras y le tiras todo a tu hijo o a tu hija, ¿qué va a pasar? Se va a enojar. Ya no te va a querer acompañar a la iglesia si es que viene. Ya no va a querer saber nada de Dios. Te va a mandar por un tubo, por el rencor, por el resentimiento. Samuel, yo creo por eso optó por agarrar y hacer pedacitos al rey, que él lo hizo pedacitos. Aquel ya veía bien alegre. Mataron a todos, pero menos a mí. A todos les fue mal, menos a mí. ¿Y eso que yo era el rey? Nada, pedacitos. Pero eso, desafortunadamente, hubo consecuencias para Saúl, porque fue quitado del lugar y en su lugar fue puesto alguien mejor, que era David. Yo a veces digo, Señor, yo sé que de aquí me puedes quitar si yo no hago lo que tú me dices. Yo sé que de aquí me puedes desechar. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de la desobediencia. Amén. ¿Ponemos de pie, iglesia? Creo que ya entendimos todos. Ya nos arrepentimos. Llegando a la casa, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Llegando a nuestros trabajos, algunos también sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a adorarle un momento a Dios. Te pido que cierres tus